En mi casa yo tengo una mata de coco y va un muchacho periódicamente a tumbar los cocos. Y él me dijo a mí, mire pastor, ahí hay como 20 nidos de pájaros. Y si esos nidos están ahí, no van a crecer los cocos. No van a nacer. Yo le dije, mira, yo prefiero los nidos que a los cocos. ¿Por qué razón? Yo me levanto por la mañana, hermano. Ahí es que yo hago mi devocional. Me llevo mi café y me he puesto a observar los pajaritos. Y ahí sigo a palmera, ¿sabes que sigo a palmera? Hay chinchilín es unos pajaritos prietos que gritan así mismo, chichilín, por la mañana. Hay carpinteros y hay 2 tórtolas alas blancas. Y lo veo a veces en la tarde cuando llegan, que llegan como que están peleando, porque cada uno ocupa su lugar y crean su problema. Por la mañana, sin embargo, cuando me levanto, los veo casi todos juntos, saliendo para su lugar a buscar sus gusanos, a lo mejor buscar sus cosas, y como que hay armonía entre ellos. Como que se resuelven sus problemas. Son diferentes. Tórtola, ala blanca, cigua palmera, chinchilín y carpinteros. Y están conviviendo en esa mata. Yo le dije al muchacho, no me tumbe mis nidos. Yo compro el coco mejor por ahí y dejo mis nidos ahí, porque para mí ha sido una enseñanza de cómo uno puede convivir de forma diferente y perdonarse y salir, pues, y cantan. Y lo más bonito que tienen que cantan esos pajaritos por la mañana, y eso también es de un agrado. Creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos desesperadamente ese tipo de modelo, pero necesitamos ese tipo de modelo en hombres y mujeres de Dios. Y de eso vamos a hablar. El mensaje de hoy se llama la venganza del perdón. O sea, la venganza del perdón. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tus misericordias. Hemos podido cantar, Señor, con esto queremos agradar tu nombre y glorificarlo en esta tierra, en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, oh Dios, por tu Santo Espíritu a traer tu palabra. Y glorifícate, Señor, en medio nuestro. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos que abrieron sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 24, se pueden quedar con sus Biblias abiertas, aunque me imagino que los jóvenes que están dirigiendo allí el sonido, llegará el tiempo que puedan ponerlo. Ahora bien, como decíamos, hermanos, nosotros necesitamos modelos, pero no esos modelos que se presentan en Hollywood, que muchas veces nosotros queremos imitar. Queremos imitarlo en su vestir, queremos imitarlo en su andar, y eso es un desastre, hermano. La vida de estas personas, como ustedes ven en las noticias, es un desastre. Tampoco lo de algunos deportistas, pues no pocos se han descubierto que han hecho trampas, hacen fraude, toman esteroides y caen en este problema. No queremos esos modelos tampoco. Hay mucha gente que quiere esos modelos porque andan en el Lamborghini, porque tienen su dinero, una cuenta bancaria grande, usan cadenas grandes y siempre casi la mayoría son peluces. Ese no es el modelo que debemos seguir tampoco. ¿Y qué decir de algunos políticos? Hermano, mire, no hay una cosa que desilusione más a las personas que se manejan con principios que los políticos. Ellos vienen como corderos. Eso pasó antes de las elecciones. Venían aquí todos esos que son diputados a hablar con los pastores queriendo decir, ya no aparece, me dijo un pastor, ni nos cogen el teléfono. Porque ese no es tampoco un modelo a imitar. Y mira todas las cosas que están pasando con los políticos. Y tristemente también, hermano, con muchos creyentes. Mire lo que está pasando ahora con estas personas que se aprovecharon de una manera incorrecta de las mieles del poder y ahora están buscándolo para pagar el precio de esto, hermano. Esos no son modelos. Así que nosotros necesitamos verdaderos modelos de personas íntegras cuyas vidas nos resten e inspiren para ascender a la máxima de nuestra búsqueda espiritual. Personas que nos inspiren realmente a nuestra búsqueda espiritual. Por eso nosotros insistimos en que el modelo, nosotros no podemos conformarnos a este mundo, ni vestir como el mundo, ni andar como el mundo, ni estar como el mundo. Nosotros debemos ser diferentes, aún en nuestro vestir, en nuestro andar, en todo.
debemos ser diferentes. Yo me quedo asombrado, hermano. Ayer estaba viendo un video de una iglesia, de los adoradores de esa iglesia. Y yo digo, bueno, pero ¿qué le envidian ellos a Michael Jackson y a toda esta gente que están ahí? Y logrando una cosa, que eso se está introduciendo en todas las iglesias. Hermano, ese no es el modelo de Dios. Los hombres deben vestir varonilmente y las mujeres como visten ustedes, hermana. Nosotros tenemos otro tipo de modelo. Por supuesto que estamos buscando ese tipo de modelo. Y tales hombres no son santos inmaculados, y tales mujeres no son santas inmaculadas, o dioses provenientes del Olimpo. Esos son hombres y mujeres que son de carne y hueso, con sus errores y sus aciertos, con sus luchas y sus victorias, con sus faltas y su perdón. Pero sobre todo, hombres y mujeres de quien Dios tenga la mejor opinión. Entre los héroes de la Biblia, David es uno, con quien pronto nosotros podemos identificar ese modelo que vamos a seguir. Es el hombre de quien Dios mismo dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Perdón, hermano. ¿Por qué David era un hombre digno de imitar? No lo era por ser un extraordinario adorador. No lo era porque haya sido un pastor de ovejas, perdón. No lo era porque era un guerrero indiscutible o porque haya escrito tantos salmos. Lo era porque Dios encontró en él un varón conforme a su corazón. No lo fue, hermano, porque cantaba bien. No lo fue porque compuso los salmos. No lo fue por nada de esto. Lo fue porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Amados hermanos, los héroes que necesitamos imitar no son por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Los hombres y las mujeres que tenemos que imitar no lo hacen héroes por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Vea usted la diferencia entre Saúl y David. Al primero lo eligieron los hombres. Ellos vieron que era alto, apuesto, fornido, más alto que todos los hombres, era valiente. Y los hombres lo escogieron, porque a los hombres les gusta escoger personas como ellos. Pero el segundo lo escogió Dios. Lo único que Samuel vio en él fue un joven de tez rosada, de bellos ojos y de buena presencia. No era más que un simple pastor. Y el hermano menor, de otros 7 hermanos, y él era mucho más inferior que ellos. Pero ¿cuáles son las características que busca Dios en una persona para usarla? ¿Por qué Dios utilizó a David? En el caso de David encontramos 3 razones. En primer lugar, su vida espiritual. En primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 14, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Mira la diferencia. David era un hombre obediente a Dios desde pequeño, desde que era un joven. Saúl no fue un hombre que obedeció a Dios. En segundo lugar, encontramos en David su humildad. Dice el Salmo 78, versículo 70, escogió también a David, su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Es decir, Dios no lo fue a buscar a una universidad, Dios no lo fue a buscar donde están esas celebridades, Dios fue y lo buscó, hermano,
detrás del aprisco de las ovejas. ¿Quién ha pastoreado aquí vaca, lo que sea, alguna vez? Yo lo he hecho cuando era joven en la casa de mi abuelo. Y ese era el trabajo menos digno que había en la familia. De ahí a pastorear las vacas. En aquellos tiempos aquí no hay tanta oveja. Y uno se ocupaba de estas cosas, hermano. David fue un siervo que Dios lo tomó, un muchacho que estaba cuidando ovejas. Pero y ahí nos muestra que David nunca protestó, era un hombre humilde. En tercer lugar, su integridad. David era un hombre íntegro. Dice el Salmo 78, versículos 71 y 72. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él la pastoreó según la integridad de su corazón y lo guió con la destreza de sus manos. Humildad, integridad y un corazón conforme al corazón de Dios. Y estas características le permitieron a David perdonar a Saúl, su peor enemigo. En la actitud de este joven pastor encontramos lo que llamaremos la venganza del perdón. Pero es una cosa, hermano, el perdón es como una venganza. Cuando usted perdona, usted se está vengando, pero para bien. Solo un creyente, según el corazón de Dios, puede vengarse otorgando el perdón. No matando a quien lo ofendió, sino otorgándole el perdón. Y estudiemos este capítulo de la palabra de Dios, donde se nos narra el perdón de David, de la siguiente manera. En primer lugar, el perdón prefiere cortar el borde del vestido que la cabeza del perseguidor. Repito, el perdón prefiere cortar el borde del vestido que la cabeza del perseguidor. Versículo 4, dice allí la palabra de Dios. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y hará con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondida la orilla del manto de Saúl. David le había hecho mucho bien a Saúl. De su propia juventud, David comenzó a hacerle bien a Saúl. Lo primero que le trajo fue la cabeza de Goliat, de quien el rey Saúl y todo su ejército temían. Sin embargo, Saúl no le había dado su recompensa, pues le había prometido a su hija Milcal y no había cumplido con su palabra. En segundo lugar, Saúl era atacado por un espíritu malo y lo único que le calmaba era la música. Y David fue traído a tocarle música para calmar su espíritu. Sin embargo, en varias ocasiones Saúl quiso clavar a David contra la pared. David peleaba las batallas de Saúl y en todas ellas salía victoriosa. Sin embargo, Saúl nunca reconocía sus méritos, sino que iba creciendo la envidia. David llegó a tener la más hermosa amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, la cual revelaba la afinidad con la familia del rey. Sin embargo, Saúl le prohibió a su hijo tener amistad con David. Y lo último que hizo Saúl fue perseguir a David como si fuera un perro o una pulga, como dice el versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro o a una pulga? Dice. Y justo cuando David tuvo la gran oportunidad para vengarse de su enemigo, en lugar de cortar la cabeza, le cortó el pedazo de vestido. Pero aún David haciendo eso, hermano, eso turbó el corazón de David. Dice el versículo 5 lo siguiente: aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Por qué esto? Porque el perdón tiene como finalidad preservar la integridad de los demás, aunque lo que merezca sea nuestro desprecio. David se sintió mal, hasta por eso. Saúl estaba muy vulnerable en ese momento, pero David se estremeció por lo que podía ser. Ningún tipo de venganza logra curar el corazón ofendido, hermano. Si David hubiese matado a Saúl en ese momento, su vida iba a ser perfectamente una desgracia. El perdón, hermano, es la venganza de los hombres buenos. Cuando usted perdona, se está vengando, pero para bien. ¿Curará el perdón las heridas hechas? Eso lo veremos en todo el mensaje, hermano. El perdón cura las heridas. Hay de quien perdonamos y cura las heridas de nosotros, quienes perdonamos también. En segundo lugar, el perdón reprime los deseos de una venganza para mantener una conciencia limpia. En segundo lugar, el perdón reprime los deseos de venganza
para mantener una conciencia limpia. Versículo 7. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no le permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. La vida cristiana, de acuerdo a los estándares del Señor Jesucristo, pareciera que ser toda una paradoja. Los judíos amaban a quienes le amaban, pero aborrecían a quienes le odiaban. Jesús les dijo a sus discípulos, entre los que habían judíos también, que amaran a sus enemigos como si alguno le diera en una mejilla que le pusiera también la otra. Que si alguien le obligara a ir una milla con una carga, que lo llevara 2. Que si su enemigo tuviera hambre, que le diera de comer. La enseñanza de Jesús tocante a la verdadera vida cristiana dio al traste con la forma como los maestros de su tiempo habían concebido la vida. Una vida de venganza. No, hermano, el cristiano no está para vengarse. Así que David, muchos años antes que Jesús enseñara el sermón del monte, ya había puesto en práctica lo que dijo como su más profundo legado. Una cosa que hace inmediatamente el perdón es que reprime los deseos de venganza. El perdón reprime los deseos de venganza. Me voy a vengar. Me la va a pagar. David contaba con un hombre extremadamente preparado para la guerra. Saúl había entrado a la cueva de los leones. Todos desde David para abajo estaban enfurecidos porque el rey Saúl era el culpable de sus desgracias. Sin embargo, David prohibió hacerle daño al rey. Y la palabra reprimió, por extraño que parezca, es la palabra despedazó. Curiosamente, la misma palabra que aparece en Isaías 53:5, que dice, fue herido por nuestras transgresiones. Su significado es taladrado, desgarrado, hecho pedazos. El perdón tiene la misión de hacer pedazos aquellas intenciones del corazón que guardan rencor, enojo y rabia. Eso hace el perdón. Los soldados aquí representaban a los malos consejeros y las falsas revelaciones. Hermano, no se lleve de esos falsos. No, pero tú te vengas, tú le haces una maldad. No, hermano. Hay situaciones en la vida donde quisiéramos escuchar algo diferente en lugar de perdonar a otros. Que no den licencia para acabar con la persona que nos ha hecho daño. No. Y no es fácil reprimir un deseo de venganza en nuestras vidas. Solo un hijo de Dios tomará siempre la ruta del perdón. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo perdonó a sus enemigos de la misma cruz del Calvario. En tercer lugar, hermano, el perdón confronta al ofensor en su propio terreno para comprobar la inocencia del ofendido. Repito, el perdón confronta al ofensor en su propio terreno para comprobar la inocencia del ofendido. Después de esto, dice el versículo 8, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y este pasaje es un pasaje excepcional en la Biblia, hermano. A David se le puso la cabeza de Saúl en bandeja de plata. El lugar era muy oscuro. Ese hombre estaba indefenso. Recuerda que él entró a sola a hacer sus necesidades fisiológicas. Y decimos que entró a sola porque nadie acompaña a otro allá al sanitario. O sea, a menos que no esté enfermo. Saúl entró solo a este lugar, hermano. Pero David esperó que su enemigo saliera a la luz para confrontarlo. Y noten usted, hermano, que David no le invitó a un duelo. No le planteó la posibilidad de una lucha cuerpo a cuerpo con sus soldados y los del rey. Simplemente vino ese ofensor para hablar con él en su propio terreno. El tipo de conversación que se dará a continuación jamás ha sucedido en la historia de alguna guerra. Por cuando se estaba cometiendo una injusticia, era necesario arreglar esto cara a cara. Y la mejor manera de combatir la injuria es diciendo la verdad. Y creo que David habló al rey y le dijo así, rey Saúl, lo que estás escuchando de mí es mentira y es un chisme. No te lleves de todo lo que te dicen. Y le voy a decir una cosa, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando viene alguien con un problema, comenzará, ¿sabe? Como echarle leña al fuego.
David no se llevó de eso, hermano. David tenía malos consejeros en su equipo. Pero Saúl tenía peores consejeros en su equipo. Le estaban diciendo, mira, persíguelo y mátalo. Y David le dijo, ¿por qué tú mantienes esa actitud contra mí? Y acto seguido David le dijo al rey que tuvo una excelente oportunidad de matarlo. Pero cuando el mismo Dios se le había presentado, sin embargo, prefirió ir, o cuando se le presentó, la oportunidad, prefirió ir a su encuentro para dar el perdón. David sabía que corría riesgo al hacer esto. ¿Y no es esto lo que es el perdón? Hay personas que guardan enormes rencores y lo último que harían sería ir al terreno del ofensor para pedirle perdón. Eso es normal en el mundo inconverso. Usted vio estos días como se tiraron a tiro dos carros por ahí, porque nadie quiere ceder, nadie quiere pedir perdón. Hermano, la violencia está acabando en otro país porque nadie quiere sujetarse, nadie quiere decir, mira, perdóname, lo hice mal. Eso es normal, ese mundo inconverso, así, pero el creyente no puede ser así. Esa actitud no es tolerable, esa actitud de venganza no es tolerable en la vida cristiana. David es un modelo a imitar a la hora de nosotros arreglar nuestras diferencias entre nosotros. Por cuanto él ya se había enfrentado al gigante Goliat, ahora no tenía temor de enfrentar a su enemigo inferior. Pero no con la piedra ni onda, sino con la palabra de verdad. La palabra de bondad y de justicia. Se enfrentó a su enemigo para destruirlo, sino para perdonarlo. Y eso es lo que hace el perdón. Dejar en libertad el alma que ha quedado presa. Cuando perdonamos de corazón, nos ganamos a quienes nos han hecho daño. Es así la venganza del perdón, nos vengamos de esa manera, haciendo el bien. Haciendo el bien, hermano, nos ganamos. Así obra la ganancia del perdón. 4. El perdón impide la justicia personal, dando lugar a la venganza divina. Repito, el perdón impide la justicia personal, dando lugar a la venganza divina. Versículo 12. Juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. ¿Quién podría decir que David no tenía razón para tomar la justicia en su propia mano? Saúl le había hecho mucho daño. Él era el causante de su amargura. En el Salmo 142 refleja aquel estado del alma. Y a esto le añadimos que para ese momento David cargaba la espada de Goliat con la que cortó la cabeza del gigante. Bien pudo pensar que la cabeza de Saúl era más chiquita que la de Goliat, le iba a cortar más fácil. Le iba a arrancar la cabeza más fácil. No le iba a dar problema haber dejado más corto de estatura del rey Saúl que Goliat. Estaba en sus manos y tenía la oportunidad de volar la cabeza sin ningún problema. ¿Qué hizo David? No hizo ese acto de venganza. No hizo eso, hermano. David conocía Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, que dice, mía es la venganza y la retribución. Así que David, en lugar de tomar la espada de Goliat para matar a su enemigo, tomó la espada del Espíritu y con ella abrió la puerta de la venganza divina. Que sea Dios. Es notable cómo él hizo referencia a la actuación de Dios como juez frente a la justicia del hombre. Dice el versículo 6 y allí lo siguiente. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Oiga, Saúl no era un hombre perverso, sí, pero fue Dios que lo puso. O sea, Dios permitió que fuera rey. Ni lo permití. Versículo 10. He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Versículo 12 dice, juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti.
Hermano, ¿qué nos quiere decir esto? Hay guerras que son del Señor. Que la pelea el Señor por nosotros. Y le voy a decir una cosa, hermano. Dios juzgará mejor, mucho mejor que nosotros, porque es un juez justo. Se ha dicho que el odio es el sentimiento más destructivo de nuestras vidas. Tanto así que es comparado como el cáncer del alma. Una ofensa no curada afecta a la persona en su condición física, emocional y espiritual. Y yo he visto eso, hermano. Personas que no perdonan y se han consumido en su amargura y se han destruido su vida y se han provocado cáncer, locura y muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón, hermano, lo enferma. Y algunos científicos han descubierto que ciertas artritis son el resultado del odio y del resentimiento crónico, que ciertas migrañas son el resultado de resentimiento, de amargura contra alguien, que ciertas enfermedades de colitis y de úlcera son el resultado por no perdonar. Y para su asombro, muchos de los pacientes se curaron cuando vencieron su sentimiento de hostilidad. Pero en el caso de un creyente genuino, él no dejará que un sentimiento de rabia y amargura permanezca en su corazón, sino que traerá delante del Señor su causa. Vale decir en esta parte que el mejor refugio para el ofendido es ir al mejor juez de todos, Dios. Su juicio es transparente e imparcial. Es un juez que va a juzgar con justicia. Hay guerras que le pertenecen a Dios. Hay juicios que no le pertenecen a nosotros, hermano. Hemos podido comprobar eso muchas veces. Quinto, el perdón hace que el orgullo se quebrante frente a la humildad del que lo pide. Repito, el perdón hace que el orgullo se quebrante frente a la humildad del que lo pide. Versículo 16. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl esta palabra, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Eso es lo mismo que nos dice el proverbio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbio capítulo 15, versículo 1. Saúl no solamente era un hombre envidioso y vengativo, sino también con un mal genio. Dios lo rechazó porque esto es lo que había en su corazón. Él era la antítesis de David. Su corazón era perverso, mientras que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y note usted la palabra de David, que David usa para dirigirse a Saúl. Además de reconocerlo varias veces como el ungido de Dios, le dice: mi Señor el Rey. También le llamó Padre mío en el versículo 11. No le dijo: tú eres un miserable, estúpido. Y las palabras que utilizaban muchas veces, desgraciado y todas esas cosas que aparecen por ahí. No, hermano. No solamente lo llamó así, sino que le inclinó su rostro a tierra y le hizo reverencia. Hermanos, quien encontrando a su enemigo con la amargura de su alma, lo va a llamar de esta manera y hasta le va a decir: mire, hermano, me lo encontré, ahora es. Y utilizamos una palabra que una frase se llama pela de lengua. Le va una pela ahora. Pero David no hizo eso, hermano. Y eso solo lo puede hacer alguien a quien Dios ha encontrado conforme a su corazón. Y cuando esto se hace, el orgullo se quebranta. No sabemos si Saúl había llorado antes. Pero en este pasaje, cuando David perdonó a Saúl, lo puso a llorar. ¿Cómo que me perdonó la vida? Ahora el hombre soberbio, orgulloso, vengativo e iracundo estaba quebrantado. Las palabras que taladraban el alma no son las que se dicen golpeando, sino las que se dicen llorando. Y había aquí dos grandes textos que David cumplía muy bien. Y uno tiene que ver con el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero creo que el otro que David cumplía muy bien era Romanos capítulo 12, versículo 20.
Antes bien, dice allí, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No le dé veneno, ni la comida más mala, ni lo que sobra. Dale de comer. Se entiende que le va a dar comida buena. Si tiene sed, dale de beber. No le dé vinagre. Actuando así hará que se avergüence de su conducta. Por eso, hermano, es insospechable el alcance del perdón. ¿Cómo que me dio de comer? ¿Cómo que me dio de beber? Sexto, el perdón paga con bien frente a aquellos que nos endurece contra el mal, que nos endeudaron contra el mal. Repito, el perdón paga bien frente a aquellos que nos endeudaron con el mal. Versículos 17 y 18. Y dijo a David, eres más justo que yo porque tú me has tratado bien, mientras que yo he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tus manos y sin embargo no me diste muerte. Y este pasaje pone a descubierto el corazón del rey David. Él, además de conocer la regla de oro de la que Jesús hablaba después, o hablaría después, entre la que incluía el amor por sus enemigos, citó un proverbio que le había hecho suyo con el que no le dio tregua a la maldad en su corazón, al decir en el versículo 13, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Yo no soy impío. En otras palabras, los impíos actúan de esa manera, yo no voy a actuar de esa manera. Los impíos buscan venganza, yo no voy a vengarme. Los impíos quieren destruir a quien quiera destruir a nosotros, yo no voy a hacer eso. Y es el principio de la regla de oro. Una de las cosas que hace el perdón es sacar al ofensor la calificación de la bondad hacia aquel que ha ofendido. El carácter de David es extremadamente noble. Saúl tuvo que perdonar la clase de vida cristiana de David cuando dijo, ¿quién hallará a su enemigo y le dejará ir sano y salvo? O un hombre conforme al corazón de Dios hace eso. Una mujer conforme al corazón de Dios. Le da esa oportunidad. Previo a esta pregunta, Saúl tuvo que hacer justicia a la bondad de David. Cuando ser enfrentado contra su obstinada actitud, dijo, en el versículo 17-18, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y eso es lo que nos manda a hacer la palabra de Dios a nosotros, hermanos. Pagar con bien a quien nos ha hecho mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado la muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Dios se lo puso en bandeja de plata. Él dijo, pero yo no voy a cometer un crimen contra el ungido de Dios. Mis principios, mi vida conforme al corazón de Dios no permite andar destruyendo la vida de aquellos, aunque aquellos no hayan hecho mal. El perdón paga con bien a aquellos que nos endeudan con el mal. Y la mejor forma de acatar al que nos ha hecho mal es utilizando la venganza del perdón. Me voy a vengar de él. ¿Sabes cómo se ve un cristiano bien? De las personas que nos ofenden, perdonándolo. Esa es la venganza del perdón. Le quita sus argumentos de sus manos. ¿Cómo que me perdonó? Sí, hermano. Y eso nos llama a la Biblia. Los pajaritos que vemos, yo creo que se piden perdón todos los días. Porque yo veo en la mata, allá en la mata de coco. ¿Por qué nosotros no imitarlo? Bueno, pero son pajaritos. Bueno, pero vamos a imitar a David. En esa parte de su vida tenemos nosotros que imitar a David. En ese corazón perdonador, en ese deseo de no vengarse de nadie. Porque muchas veces nosotros, hermanos, actuamos, vivimos una vida planificando cómo vengarnos y destruir a los demás. El cristiano está para construir puentes, no para destruirlos. Y esos puentes nos llevan a acercarnos a aquellas personas que han creado un abismo entre nosotros. Y perdonarlo. Y le voy a decir algo, hermano. No hay mejor refrigerio para la vida de un creyente o de cualquier persona que perdonar a los demás. Usted se quita ya eso de su corazón. Para concluir, alguien ha dicho que perdonar es
no hacerle pagar a la persona el castigo que se merece. Eso es perdonar. No hacerle pagar a la persona el castigo que se merece. Ay, cuando yo lo agarre, nosotros no tenemos que agarrar a nadie. Cuando me lo encuentre ahí, tú verás, como dijo una persona una vez, si fuera yo, aquí en la iglesia, si me dice eso a mí, le voy a dar, no hay que dar, eso es una pela de lengua, hermano, eso se oye tan feo en la boca de un creyente, en la boca de cualquier persona. Y esto es lo que David hizo con el rey Saúl, no lo hizo pagar, castigándole el mal que le había hecho. El hombre que más mal le había hecho a David, y por medio de quien ha estado huyendo, lo consigue y en lugar de matarlo, lo honra y lo confronta con la espada del amor y de la verdad. Fue tanto el amor de David por Saúl que cuando los filisteos mataron a Saúl, él se mató, ¿no? Ahí hay la narración bíblica, y llevaron su cuerpo y lo pusieron en exhibición junto con su hijo Jonatán en el muro de la fortaleza de quienes habían vencido al ejército de Israel. David se arriesgó su vida y la de sus hombres para buscar ese cadáver y darle una honrosa sepultura. Hasta la muerte amó David a Saúl. Y el poema que hay ahí, pueden leerlo luego, acerca de cómo David perdonó a Saúl, es un poema que nos lleva a nosotros a reflexionar, hermano. David dice, ¿cómo han caído los valientes, aquellos a quienes amamos? O sea que David siguió, pese a todo, amando a Saúl. Y cuando usted vea que su enemigo cae, hermano, siga amándole. Y no se gloríe en que cayó y que ahora... No, hermano, siga amándole y buscándole y haciéndole el bien. Y si tiene que enterrarlo con honra a su enemigo, vaya y predique y entiérralo con honra. Y hable de la parte buena de esa persona, porque alguna cosa buena debió tener. No lo deshonre ni en su muerte. Como dijo una persona una vez, yo soy el que voy a predicar ahí, tú verás lo que va a decir de él. No, hermano. El perdón, hermano, cura nuestros corazones. ¿Y cuáles son las consecuencias de no perdonar? Hermano, la persona que no perdona no es feliz, ni tiene paz auténtica. Y si es un cristiano y perdona de labio, es un hipócrita, y los hipócritas no le darán el reino de los cielos. Entonces debemos perdonar de la manera que perdonó David, sí, y más aún, como veremos en el próximo mensaje, de la manera que Cristo perdonó. Más aún, porque ese es un perdón que va más allá de cualquier ofensa. Pero tú tienes, hermano, que si quieres vivir una vida cómoda, tranquila y no bajo presión sosegada, perdona. ¿A quiénes? A quienes te han hecho mal. Y yo estoy seguro que tú y yo tenemos muchas personas que nos han hecho mal. Y si te vive rumiando en esa maldad que te han hecho, te va a amargar toda tu vida. Tan grande es el perdón de Dios que tú y yo le hemos hecho mal a Dios. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y pagara nuestros pecados y perdonarnos de todo mal. Ese es el amor que debe haber en nosotros. Como quiere perdonarte a ti en esta mañana, que no conoce a Cristo. Te invitamos a que venga el perdón del Señor, que es el perdón divino, por tu vida, para que transforme tu corazón y puedas perdonar como David perdonó. Y como dice Colosenses, como veremos en el próximo mensaje, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, si quieres aliviar tu alma, ve por ahí con tu hermano si le ha ofendido y dile, hermano, perdóname. Y te va a decir algo, hermano, pero yo no sé de qué. Mira, aquella vez cuando yo te hice esto, yo no me hablaba de eso, sí, pero te lo recuerdo para que aliviar mi corazón. Perdona de la manera que perdonó Saúl.
Quizás tenga la oportunidad de matar a ese hermano o esa hermana. Digo, una forma figurativa de hablar. Hermano, perdona. Para que se alivie tu corazón, se alivie tu alma y viva en paz para con Dios y para con los hombres. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Nos enseña en tu palabra cada día de cómo debemos vivir, de cómo debemos andar. Bendice, Señor, nuestras vidas y pon en nosotros el espíritu que hubo en David, pero más el espíritu que hay en Cristo, que aún siendo sus enemigos, ambos nos han defendido y Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener este ejemplo de bondad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.